Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Bueno, bienvenidos, esto es Agenda Precis, mi nombre es Vicky Capielo y estoy junto al fantástico Fede Role. ¿Qué haces, Vicky? ¿Cómo estás? Bien, fantástico creo que no te había dicho. No, pero viene bien. Muy bien, Fede, nos encontramos en otra semana de Agenda Precis y esta vez vamos a estar hablando en el día de hoy sobre... Bueno, Vicky, hoy vamos a comenzar la semana hablando un poco del panorama que dejó esta dura campaña 22-23, tanto por sequía como heladas, y bueno, un poco ver qué números tenemos en producción, en millones de toneladas, para los principales cultivos, un poco también del panorama internacional. Perfecto, antes de que me digas con quién vamos a estar charlando, queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario que hacemos esta bella transmisión y a las empresas que nos acompañan, que están con nosotros todos los días de agenda, a Banco Galicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Rizobacter, Metalfor, Telecom, y en el día de hoy nos acompaña el Chakra Servicio. ¿Con quién vamos a estar charlando? Vamos a estar hablando con Josefina Joly y con Nicolás Snitch, ambos de FIO, ¿sí? Muy bien. Bueno, José y Nico, y un poco teniendo en cuenta lo que anticipábamos con Vicky, tras esta dura campaña atravesada por una muy fuerte sequía, ¿cuáles son las primeras estimaciones en cuanto a niveles de producción, tanto para lo que es soja, para lo que es maíz, en millones de toneladas? ¿Qué variación se espera respecto a otros años? Bueno, adelante, José o Nico. Bueno, gracias Fede por el espacio y gracias a Precis nuevamente por invitarnos. En esta oportunidad junto con Nico, los dos estamos en el equipo de consultoría y análisis de mercado de FIO.
Bien, a ver, tuvimos una campaña que fue bravísima y lo digo medio en pasado, pero todavía no terminamos de salir, ¿no? de esta situación. Obviamente que para la 22-23 sí, ya está todo prácticamente cocinado, pero bueno, ahora viendo un poco que más adelante vamos a hablar sobre la nueva. A ver, para esta campaña no faltó nada, como decía, tuvimos sequía, golpes de calor, heladas. La verdad, ambos cultivos, primero que se intentó llegar al máximo de ventana de siembra, ¿no? Porque no había humedad en los perfiles para poder sembrar, entonces esto también generó, ¿no? que se sembrara mucho más tarde y que también quedó área en ese estirar un poco la siembra, quedó área que no se sembró. Y después, bueno, por otro lado, todo este enero muy caluroso, febrero también, en febrero también hubo una helada muy demasiado temprana para no lo que uno está acostumbrado, que fueron todos factores que fueron golpeando un poco este rinde por ahí que se esperaba, ¿no? Y que fue afectando a los cultivos. Y si bien, a ver, nosotros durante todo este periodo que le llamamos climático, que el mercado va viendo un poco, ¿no? Esto que va pasando en Argentina, en el hemisferio sur, digamos que Brasil, Paraguay también estaba, ¿no? con el desarrollo de sus cultivos. Obviamente que no se le puede poner un número al inicio, pero sino que ahora viene pasando todo eso, lo que estamos, de lo que vimos en ese momento. Entonces, la verdad, nosotros, a ver, nos focalizamos mucho o seguimos de cerca lo que es la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y las estimaciones de ellos, obviamente que de USDA, de la Bolsa de Comercio de Rosario. Lo que pasa acá más a nivel local por ahí en Rosario, en la bolsa, es que está más concentrado en lo que es zona núcleo. Entonces, para tener por ahí una visión más integral del país en general a nivel nacional, seguimos más a la bolsa. Y hablando para por ahí comentar un poco el USDA y cómo es que el USDA se va manejando, el USDA cada vez que hace una estimación y que publica el dato de estimación para la campaña, ellos a partir de ese día o de esa estimación estiman que el tiempo y las condiciones, tanto climáticas como, bueno, generales para el cultivo, van a ser las normales y que se va a desarrollar en una buena forma para alcanzar el rendimiento esperado. Y esto no pasó durante todo el verano. Entonces, por eso también el USDA tardó un poco más en hacer, ¿no? los recortes que estábamos esperando. Sí, Nico, ¿querés José. agregar un poco? Sí. No, totalmente, José. Creo que estamos esperando el cambio a un año niño, así lo marcan los pronósticos, pero no nos olvidemos que venimos de 3 niñas consecutivas y eso es lo que castigó obviamente a los cultivos, como bien planteaba José, a la hora de la siembra y así también durante todo el proceso de lo que fue esta campaña, sin poder poner un número final aún, pero habiendo partido quizás de estimaciones de más o menos de 50 millones de toneladas para tanto soja como para maíz, dependiendo del organismo, ¿no? Estamos hablando de descuentos en la producción de ese número inicial, o al menos de partiendo de una estimación de siembra multiplicado por un rinde promedio, estamos hablando de pérdidas de más del 50 o 60% dependiendo de soja o de maíz. Quizás de soja hablamos del 60% porque tenemos mucha más avanzada la cosecha y mayor certeza de lo que está haciendo. El maíz nos queda por ver la mayor cantidad de producción que es el maíz, de segundo maíz tardío, que va a entrar en los próximos días, hay lugares incluso en los que ya está entrando, teniendo en cuenta que a la hora de la siembra, más que nada el maíz temprano, fue donde la sequía pegó más fuerte y donde más difícil se hizo implantar y se terminó, como bien decía José, en todo caso perdiendo parte de ese área que terminó cambiando algunos planteos, en algunos casos o forzó siembras que pegaron mucho, donde la temperatura pegó mucho más en lo que es los rindes de esta campaña. Sí. Si vamos a números, como bien planteaba José, nosotros seguimos mucho las bolsas, también el ministerio han ido corrigiendo, así también como el USDA. El USDA, como bien marcaba José, quizás es más paulatino a la hora de corregir y es el que la va corriendo de atrás. Pero bueno, dependiendo de las estimaciones de las bolsas, estamos en el soja en el orden de los 21, 22 millones de toneladas, dependiendo cada una de las bolsas. 21 la bolsa de cereales de Buenos Aires, 21,5 millones la bolsa de Rosario. El USDA hace un poco más rezagado, pero igualmente en la misma línea. Partiendo de 50 millones de toneladas, es más o menos un 60-55%, dependiendo de dónde partimos, de pérdidas que lo fuimos viendo en toda la campaña y
también lo fuimos viendo en este momento de cosecha, con la cantidad de ingresos de camiones, con el movimiento de negocios y también el humor del productor y la decisión de venta un poco más lenta que otros años, no sabiendo realmente qué es lo que se iba a tener en la mano, José, ¿no? Sí, además, Nico, te sumo el tema de calidad, ¿no? Pasamos una campaña sobre todo al inicio, en muchas zonas hablando de un 60-70% de grano verde, que eso también, ¿no? Afectó bastante y compromete un poco pensando en la campaña que viene. Y bueno, y recordando, y como para resumir soja, a ver, en un inicio hablábamos de 48 millones de toneladas a nivel nacional, y lo escucharon a Nico, como dijo Nico, entre 21 y 22. De hecho, hay algunos organismos privados que hablan de menos de 20, ¿sí? De eso, a ver, ya todavía lo que es más de orden, los organismos, ejemplo, las bolsas, todavía no recortaron hasta llegar por debajo de los 20, pero son números que se escuchan, digamos, que estamos al tanto de eso. Y después por el lado del maíz, como decíamos, a ver, maíz, ¿qué pasó? Se trató de estirar en lo posible, o sobre todo lo posible, la fecha de siembra, entonces tuvimos mucho maíz tardío, en un orden más o menos de menos de un 30% de temprano y más de un 70% tardío de área destinada, ¿no?, a esta campaña. Pensemos que el promedio más o menos siempre es 40-60. Ya hace varias campañas que venimos haciendo, digamos, volcándonos a nivel nacional un poco más al maíz tardío. Bien, así que bueno, ese todo, digamos, el gran volumen de maíz es lo que todavía falta, ya se está adelantando algo la cosecha, pero falta todavía cosechar. Y el más golpeado fue el temprano, ¿no? Hablamos de que es zona núcleo, la que más viene golpeada, donde por ahí, donde más se siembra el maíz temprano, y fueron los peores rindes. O sea, nosotros hemos escuchado rindes de 30 quintales, 40 quintales. No, no nos vamos a meter por ahí tanto en lo técnico, se los dejamos a ustedes, a toda la red de APRESID para ver eso, pero son rindes que no se han escuchado nunca, históricos, digamos, lo bajos que son. Y ahí sí las bolsas, o sea, de una estimación inicial que estábamos más cerca de los 50 millones, ahora estamos hablando algunos más cerca de 30, otros 35, 36, pero no más que eso. No, totalmente, José, partiendo de que como mucho no se pudo sembrar temprano y estuvo el mayor daño, donde las bolsas sí recortaron en ese momento. Ahora con los tardíos, si bien hubo algunas partes donde le pegó la helada, o donde los golpes de calores sobre finales de febrero también, o primera quincena de enero, pegaron y mucho, pero en la general las pérdidas de los maíces tardíos no son tan fuertes como la de soja, más que nada por un tema de tiempos donde el clima fue más fuerte contra los cultivos. Y de esta forma estamos hablando de estimaciones que, como vos decías, parten de 50 millones de toneladas y hoy estamos en torno a las 32 millones de toneladas según la bolsa de Rosario, 36 la bolsa de Buenos Aires. Nosotros en la charla con clientes y alguna estimación que podemos llegar a armar de esta manera, estamos en números similares también entre los 32 y 36, quizás más cerca de los 32, teniendo en cuenta que estamos pensando en algún descuento productivo para el maíz tardío, no tan grande como bien planteábamos, y esto nos hace ir más hacia ese número, pero igualmente queda mucho por ver con lo que va a ser el 80% del maíz total que tengamos esta campaña, que es el maíz que empieza a entrar ahora mismo y tiene su mayor fluidez a partir de segunda quincena de junio en adelante, dependiendo la zona. En fin, es una campaña que en Aparamos Productos, en este caso maíz, partimos de 50, hablar de 32 es un 40% de pérdida, en soja quizás 60 por total. Una campaña que nos pega muy fuerte, teniendo en cuenta que también tuvimos una fina, donde el trigo de más de 20 millones de toneladas de estimación terminó en 12. Venimos con pérdidas productivas en general. La línea nos pegó muy fuerte, más siendo una tercera línea donde los perfiles no llegaron a recargar nunca. Tenemos la expectativa de que en el mediano plazo las lluvias llegarán y bueno, muchos climatólogos ya están dándolo como un hecho. Veremos realmente cuándo es el cambio de tendencia y por lo menos partimos de una expectativa mejor, por lo menos en lo climático, para lo que es el año que viene. Lo que sí tuvimos este año, una ayuda obviamente cuando las producciones bajan en términos de precio, pero quizá no ha llegado a compensar ni mucho menos la pérdida productiva que se tuvo. No, y ahí, Nico, quería sumar, porque Sí. nosotros venimos muy enfocados hablando, ¿no?, de acá de local. Está bien que obviamente uno sigue las estimaciones acá en Argentina,
Pero a diferencia por ahí de lo que fueron las campañas pasadas, sobre todo la anterior, este año Brasil no le erró, digamos. Brasil tuvo una muy buena producción. Entonces, la realidad es que si bien los precios nos acompañaron, a nivel, digamos, oferta, hay soja. No la tenemos nosotros, pero a nivel Sudamérica, Sudamérica tuvo mucha más soja y se recuperó del faltante que tuvo el año pasado, que vino de la mano de la seca en Brasil. Este año, no, digamos, esa es la diferencia que estamos viviendo ahora. Ni hablar, después vamos a repasar a nivel internacional y seguimos, bueno, viviendo más un poco de demanda. Pero a nivel oferta, a pesar de que, digamos, acá la producción no está, en Sudamérica sí, y de hecho también, bueno, por eso también se sale a buscar por ahí soja de Brasil y demás, pero no es una faltante a nivel Sudamérica, sino está que muy localizado en Argentina. Totalmente, es eso lo que bien planteaba José. El año pasado tuvimos la gran pérdida de Brasil y lo vimos en los precios. Quizás la pérdida nuestra del año pasado fue mínima, viendo lo que le pasó a Brasil. Este año nos tocó a nosotros y a ellos no, y en el tamaño de producciones, Brasil al hacer más del doble que nosotros, impacta mucho más en precios de lo que pasó el año pasado. Es por eso que este año, a pesar de la pérdida productiva, si bien los precios ayudaron, no ayudaron de la misma forma que el año pasado, ¿sí? Y el punto está en ver de ahora en adelante, teniendo en cuenta que ellos han cosechado su soja de enero en adelante y están logísticamente, siguen sacando mucha soja, ¿qué va a pasar en el corto plazo cuando en el próximo mes ya arranquen con toda la fluidez, como bien decía, del maíz nuestro? Bueno, de un maíz del segundo maíz tardío de ellos, llamado safrinia, donde también sería una gran campaña, donde terminarían más de 95 millones de toneladas solo de maíz de safrinia, 130 millones de toneladas más o menos por total, teniendo el maíz temprano que tuvieron a fin de año. Pero bueno, Brasil es una gran potencia que sale con nosotros al mercado a la misma fecha y que toda la presión que ellos generen afuera puede sumarse a lo nuestro si nos va bien a ambos, pero dependiendo a cuál de los dos le va mejor o peor, es la ponderación que tiene por ahí un poco en la distribución de los precios. Excelente, Nico, José, clarísimo entonces el panorama que detallaban, sin dudas muy, muy complejo, ¿no es cierto? Y si les parece, ya que nos movimos al plano internacional, ¿qué está pasando? Bueno, ya analizamos un poco el lado de la oferta a Brasil, ¿qué está pasando con el otro gran oferente, como es Estados Unidos? ¿Qué está pasando también con China por el lado de la demanda? Bien, partiendo un poco de lo que veníamos hablando, venimos con esto que planteábamos recién. En términos de oferta en general, Estados Unidos es el segundo mayor oferente de soja detrás de Brasil, levemente. Ellos están en plena época de siembra, vienen sembrando muy bien, no tuvieron grandes problemas a la hora de sembrar, venían con humedad y no tuvieron grandes lluvias en el momento de la siembra, o sea, avanzaron muy bien. Hoy están más o menos al 60% de siembra. Vamos a tener los números de los lunes a esta hora, a última hora, sale el número de avance de siembra. Igualmente, fuera del número exacto, es que están sembrando muy bien, es que favorece a las expectativas del mercado de su producción que el USDA tuvo en estos últimos días sus primeros números oficiales para lo que es la campaña 23-24 y está hablando de más o menos 125 millones de toneladas. Es mucho, es un poco más de lo que fue el año pasado, pero si partimos, como decía José recién, si Brasil viene muy bien, si nosotros el año que viene, veremos, queda mucho, pero si como dicen los climatólogos, las lluvias empiezan a llegar y tenemos mejor humedad para sembrar la gruesa, sumado a que Brasil tendría otro gran año y lo tuvo ahora, estamos en un escenario bastante más pesado de oferta, sin uno de los tres mayores productores teniendo problemas como fue en los últimos años. El año pasado fue Brasil, este año fuimos nosotros, aparentaría que llegando el niño, los tres tendríamos al menos campañas mejores, y es eso lo que el mercado está apreciando y los precios están pesando. Pero del otro lado también, José, está la demanda, ¿no? Claro, bueno, te voy a sumar a eso, Nico. A ver, como para cerrar Estados Unidos, por ahí el momento que le va a dar mayor volatilidad al mercado, o sea, donde el precio puede seguir un poco a ver qué es lo que pasa, si llueve,
si no llueve, si hace calor, más allá de la siembra ahora viene perfecta, como dijo Nico recién. Bueno, tenemos que esperar todavía un poco, porque eso lo vamos a ver en julio, agosto. Entonces, por ahora, digamos, tenemos entrando, bueno, soja, de lo que nos queda a nosotros, lo poco que tenemos, y soja de Brasil. Y después por el lado de la demanda, a ver, Nico marcó ahí el aumento en producción, ¿no? Por el lado de Estados Unidos. Estados Unidos, Luzda, también estima, a ver, si bien un poco más de consumo interno, o sea, todo lo que es, ¿no? Para aceites, levemente mayor al del año pasado, pero de todas maneras, en ese balance que nosotros hacemos entre la oferta que hay y lo que se demanda internamente en Estados Unidos, va a ser mayor a lo que fue el año pasado. Entonces, cuando por lo general sobra oferta y esa demanda no logra, ¿no? Cubrir toda la oferta que hay, bueno, los precios tienden a caer, ¿no? Porque hay mayor disponibilidad de ese bien. Pero después, por otro lado, la tenemos a China, ¿sí? Que China siempre, a ver, es noticia ya hace unas cuantas campañas, ¿no? Que viene creciendo a tasas chinas, como se dice. Y la realidad es que esas tasas chinas ya se calmaron, ¿no? Que ya no, digamos, no está, no va a demandar potencialmente lo que venía demandando, ¿bien? Hay muchos programas chinos, pero bueno, a ver, hablan un poco de ser más eficientes en lo que es la ración de los cerdos y cómo usar la soja. Entonces eso deriva en que, bueno, utilicen un poco menos de soja, entonces la demanda no sea tanto. Ya la migración inicial de toda esa población rural a las ciudades en gran parte también se dio, y ese cambio de dieta, ¿no? Y cuando hablábamos, bueno, de pasar a comer en lugar de proteínas vegetales a proteínas animales, bueno, todo eso ya como que lo fueron incorporando y ya estabilizó un poco el crecimiento de China. Entonces, por el lado de la demanda, cuando miramos China, tampoco hay grandes sobresaltos, digamos, o una demanda, digamos, aún mayor, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Si bien aumentaría un poco el consumo de soja para esta campaña, piensen que más o menos están en términos de 100 millones de toneladas que vienen demandando, importando China al año por campaña. Ellos en su producción siempre se mantienen estable y está 100, 90 y pico, 100 es lo que importan. Por eso es que decimos, a ver, si bien va a haber un montón más de oferta mundial de la mano de Brasil, de Estados Unidos, y si nosotros nos acomodamos ahora de cara a la 23-24, por el lado de la demanda, no hay nada, digamos, que por ahora nos haga decir, bueno, no vamos a estar ajustados. Como que da la sensación que los stocks se empiezan, ¿no? a reacomodar. Totalmente, José. Venimos de 3 años donde las producciones siempre fallan en alguno, como decía antes, y China se mantiene constante. Siendo este un año donde todos volverían a una cierta normalidad y China manteniéndose constante, entonces sobrepasaría el nivel de oferta a la demanda y empezaríamos a recuperar stocks a nivel mundial. Eso en los precios se ve reflejado, pero yendo un poco más a la realidad del mercado puntual en tema precios, el mercado descuenta todo esto positivo en la producción que se viene y los precios lo sienten, pero también, como decía José, recién estamos en siembra. Cuando pase todo el periodo climático de definición de rindes, quizás una semana no llueve o hay, no sé, 2 semanas donde no solo no llueve, sino que hace muchísimo, muy alta temperatura y eso impacta en los cultivos. Bueno, el mercado siempre opera por expectativas y todo lo que pueda ser una expectativa tan buena con una mínima que no sea tan buena, quizás nos da algún rebote donde podemos capturar una mejora en estos precios. Sí, partimos de lo mismo. No estamos en un mal momento de precios. Los precios históricamente son altísimos, muy altos, y por ahí nos acostumbramos a que llevamos 3 años donde algún país falla y los precios suben, incluso en una guerra mediante. Creo que estamos en un nivel de precio muy importante, donde quizás las cosas se están acomodando y los precios están bajando a un nivel más de normalidad, pero no debemos dejar de pensar de que son precios elevados. Y bueno, también tenemos por otro lado el correlato en los insumos que están bajando, con un poco corriéndose la espuma de la guerra. Entonces, afinar un poco el lápiz entre ambas cosas y empezar a mirar un poco con un poco más de cariño estos números que estamos manejando hoy, que históricamente son buenos y que en las expectativas productivas y teniendo en cuenta una demanda que se mantiene, debería ser un poco más holgado y los precios pueden sentir un poco más la presión de este mercado. Perfecto, José, Nico, excelente entonces
el análisis de mercado de los principales actores del mismo y tampoco, bueno, también para abordar un poco de manera completa qué pasa con trigo, justamente adentrándonos en una nueva campaña fina y entender un poco el contexto internacional en el cual se desarrollará la nueva campaña 23-24. ¿Qué está pasando justamente en el plano internacional para lo que es trigo? Bien, ahí cuando hablamos de trigo me parece que es la mayor incertidumbre y podríamos hacer, no sé, ponernos ahora a hacer alguna encuesta con todos los socios a Presida, a ver qué les parece, porque va un poco, ¿no?, de la mano de eso. Pero primero, a ver, hablemos del plano internacional. La semana pasada hubo acuerdos nuevamente por el corredor humanitario, ¿no? Que le da un poco de logística y de flexibilidad a todo lo que es el Mar Negro, de que puedan salir buques, ¿no? Por tema guerra. Si bien unas semanas antes tuvimos ahí un susto, que hubo, ¿se acuerdan? Un dron que cayó en Rusia, que hizo dudar un poco, el trigo el mercado lo vio a eso y subió bastante. Ya la semana pasada, con el acuerdo nuevamente en pie, que se vencía el 18 de mayo, con eso resuelto por 2 meses más, como que también el mercado desde ese lado se tranquilizó un poco. Sin hablar, bueno, estamos a ver, si vamos a ver lo que es el hemisferio norte, con ya los cultivos, ¿no?, totalmente en desarrollo y avanzado el ciclo, y vienen bastante complicados en algunos sectores. Por ejemplo, Estados Unidos, cuando miramos la condición de cultivos, es la más baja, casi histórica, pero muy, muy, muy mala. Pero bueno, de todas maneras, siempre que hablamos de trigo, por ahí lo tenemos que ver más a nivel regional, ¿no? Porque Chicago no es una referencia, ¿no?, de lo que es el precio, y ver un poco más qué está pasando, ¿no?, en Ucrania, en el Mar Negro, en Rusia. O sea, tenemos otros referentes que dejan de ser un poco Estados Unidos. Nico, si querés agregar algo desde el plano internacional. Del plano de la internacional creo que es eso, más que nada del lado de la oferta, teniendo en cuenta lo que bien planteaba José de Estados Unidos. Si bien puede que Europa tenga una mejor campaña de lo que fue el año pasado, no va a ser la mejor de todas. Rusia también tendría una buena campaña, pero quizás no llega a romper la barrera de las 100 millones de toneladas que tuvo el año pasado. Pero bueno, en el medio de todo esto, vuelvo a lo mismo que decía, por ahí amigarnos un poco con estos precios que rompieron en pleno momento de guerra cuando estalló, ante una expectativa de que los dos principales, o dos grandes, Rusia principal exportador y productor de trigo, no pueda sacar su mercadería al mundo. Los precios volaron y se acuerdan que el trigo de diciembre llegó a valer $380 en un momento. Hoy los precios están quizás bajando un poco sus expectativas de este conflicto, volviendo a una normalidad, pero teniendo en cuenta todo esto, también está la realidad local, donde lo productivo no deja de ser un factor, y donde, como planteaba José, Chicago es un gran norte para lo que es precio de soja y de maíz. El trigo es un poco más, está atomizado a nivel mundial su producción. Estados Unidos es importante, sí, pero Europa también, Rusia también, Ucrania también, Australia, nosotros. Entonces, todo lo que vaya pasando en cada uno de sus países y sus realidades va influyendo, pero si vamos un poco al número fino de oferta y demanda mundial, según el USDA en sus primeros, ¿no?, números para la campaña 23-24, estamos hablando de una producción que no alcanzaría a cubrir la demanda de igual manera que años anteriores, y estaríamos levemente bajando un poquito stocks, al revés de lo que estábamos diciendo en soja y maíz. Pero en el medio de todo eso hay que ver si esa baja de stocks pequeña y ese nivel de precios ayuda a mejorar los precios más de lo que venimos hoy, o el correrse la espuma de esta guerra es mayor y por lo tanto los precios pueden seguir desinflándose a pesar de que veamos la realidad local, cosa que no es para nada. No, claro, ¿No? bueno, yo te iba a agregar eso. A ver, a nivel local, nosotros lo dijimos al principio, pero una campaña que perdimos más de la mitad del trigo digamos, que esperábamos o que había como intención, ¿no?, para esta campaña, para hablo de la 22-23. ¿Esto que trajo aparejado? Bueno, cerramos o les damos la posibilidad de reprogramar las declaraciones, ¿no? Entonces tuvimos un año más, 365 días más, para poder declarar y embarcar todo lo que se estaba declarando, lo que se iba a poder exportar.
Entonces, la realidad es que ya ahí cuando empiezan a intervenir el mercado, uno queda muy lejos, digamos, no sigue tal cual lo que está pasando en el mundo. Acá por ahí se vio más traccionado, ¿no? Todo el trigo disponible o lo poco que había, o lo poco que hay todavía, porque trigo todavía tenemos, más por el lado del consumo, de los molinos, porque obviamente hay un volumen determinado al año que nosotros internamente consumimos en el país, que son alrededor de 6 millones de toneladas. Hay otras 6 que se exportan a Brasil, que Brasil también vienen saliendo, digamos, esas, y hay cola de barcos también para ese lado. Bueno, y después el resto, lo que sobra entre esas 12 millones de toneladas, este año fue 12 y medio, un poquito más de 12, o sea, tampoco estuvimos tan sobrados, van a otros destinos demandantes, ¿no? También por la época del año y demás, que por ahí no llega a abastecer a Australia, entonces también dependemos mucho de qué pase con Australia, hay algunos destinos a los que podemos orientar. Pero después, bueno, esto por el lado del trigo disponible. Pero después el gran interrogante es pensando en esta campaña 23-24 en la que estamos iniciando, con estas lluvias que justo al principio hablábamos de que estaba lloviendo, ahora un poco más lindo sale el sol, en algunos lugares sigue todavía bastante húmedo, llovió, pero hablábamos en abril, en marzo, abril, de unos 200, 250 milímetros en los lugares por ahí más afectados, como para tener algo de perfil para poder arrancar a sembrar. Y ese objetivo no se logró en la mayoría de los lugares, o sea, en la mayoría de las zonas no llegaron a completar dicho milimetraje. Entonces, la verdad que uno hablando con el resto, bueno, clientes nuestros, con productores, viste, la intención está, pero bueno, hay que ver cuánta de esa intención después se va a concretar dependiendo un poco de la humedad que haya. Sí, José, Entonces estamos muy sujetos a eso, Nico. No, perdón, iba a decir, partiendo de los primeros números de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que Sí. hizo el lanzamiento de la campaña fina, donde espera tener 18 millones de toneladas de trigo. Pensemos en los 12 que decía José recién, 12 y medio que tuvimos campaña anterior. Igualmente no es parámetro el anterior porque fue una campaña desastrosa. En campañas anteriores hemos tenido los 18 millones de toneladas, incluso la anterior, hasta que pasó la 21-22, tuvimos 22 millones y medio de toneladas. Es decir, es posible llegar a las 18, pero es posible en un año normal, en un año de lluvias de acá para adelante. ¿De dónde partimos? De lo que dijo vos, necesidad de lluvias, más que nada en toda la región núcleo, porque en la zona del norte del país las lluvias llegaron, incluso hay un poco más de intención de siembra de lo que había en un principio. En la zona del sur, de la Ruta 5 para abajo, el sur de la provincia de Buenos Aires, centro-sur, humedad hay, no es la mejor, no es la de años anteriores, ni cerca. Pero bueno, el hecho de que se hable de un año niño por delante implica que las lluvias llegarían y quizás se puede ir haciendo el cultivo de mejor manera de lo que por lo menos aparenta el año de donde partimos hoy. En segundo lugar, también tenemos toda la consecución de malas campañas de trigo, mala campaña de la gruesa ahora también, en donde lo financiero va a jugar un punto, donde si por ahí con poca humedad, yo digo, bueno, no voy a sembrar trigo, quizás lo termine sembrando igualmente para tener caja a fin de año. Hay muchas herramientas de financiarse o conseguir caja, hay que ver exactamente cómo van a ser, teniendo en cuenta el año político en el que estamos, pero fuera de todo esto, la decisión hoy va a correr de los milímetros que me están llegando, no alcanzan a cubrir lo que decía José, los 200, 250 milímetros, pero quizás me dan la posibilidad de sembrar. Estos niveles de precio que yo tengo para adelante, ¿me sirven? ¿No me sirven? ¿El número me da? ¿Le quito humedad a los cultivos que vienen para adelante? Bueno, creo que un poco de todo eso y en el juego de la oferta y la demanda mundial, los precios que estamos teniendo son más que interesantes para comenzar una siembra arriba de los 220, 230, 240 dólares. ¿Sí? La volatilidad del mercado en este momento, donde no se sabe si se siembra en el plano local o no, porque empiezan a correr los plazos, los milímetros están ahí. Entonces, en esa decisión y en ese movimiento actual de que puede cambiar una decisión o no, los precios pueden tener mayor volatilidad o movimiento, dependiendo de la decisión que el productor pueda tomar o no si las lluvias llegan. Creo que ese es un gran momento para empezar a mirar, como decíamos recién, esos precios y pensar en que quizás el modo de los precios internacionales que veníamos viendo, más que nada para trigo, donde la guerra afecta directamente, corriéndose un poco ese problema, y por más que no vaya mal, si al resto de los países no le va tan mal,
estamos partiendo de precios más que interesantes, me parece. Sí, además, Nico, te sumo que ya lo marcamos antes, por ahí cuando hablábamos de soja y maíz, pero toda esta situación guerra y ya ahora en el posguerra también se reflejó en el mercado de insumos. Entonces, ahí ya estamos con relaciones, insumo-producto, ¿no? Que por ahí son referencias, más estabilizadas después de los máximos que habían alcanzado en plena guerra. ¿Sí? Habíamos visto valores históricos de muy altos, ¿no? En la relación que se ve, mirando la urea, mirando, digamos, todo lo que veíamos, eran muy altos y ya hace algunos meses que se acomodaron. Entonces, frente a toda esta intención, nosotros obviamente que, bueno, por comentarios, tema semilla, habría algún problema, pero estaría cubierto, por lo menos por la intención que se busca, debería estar ok. Y después también en lo que es fertilizantes y demás también, o sea, no serían una limitante para esta siembra. Por eso vemos la limitante más de la mano de la humedad o no y las lluvias que puedan llegar o no, de acá hasta que termine la ventana óptima. Será, no sé, mediados de junio, fines de junio, principios de julio, mediados de julio, ¿no? Dependiendo de la zona. Pero lo vemos un poco así. Y para cerrar un poco estos precios, y la verdad es que vemos el mercado, ¿no? Mucho más pesado. A ver, precios de los que veníamos, estamos en niveles muy altos, veníamos de niveles más altos todavía, pero es difícil hoy en día encontrar fundamentos tan alcistas que te mantengan en ese nivel del que veníamos acostumbrados. No quita, José, que lo mismo que decimos siempre y que planteábamos en la gruesa, que los factores son los que planteamos, que la situación parece adversa en términos de precios, pero que en el medio, con los factores climáticos para lo que es la gruesa en Estados Unidos en este momento, y los factores climáticos acá, en pleno momento de nuestro caso siembra o el de ellos, más adelante en definición de rindes, tengamos algún rebote o alguna mejora en precios que nos permita decir, bueno, yo estoy con esto urgente, que no sé si puedo sembrar o no, pero también ahí estoy importante de los precios. Bueno, lo urgente no nos tape lo importante y miremos si hay una oportunidad para no dejarla pasar también en este caso en trigo. Sí, ahí te sumo, Nico, nosotros, bueno, en el equipo trabajamos mucho con precios de presupuestos, ¿no? Mirando las campañas. Y ya para trigo estamos hablando más, el presupuesto, a ver, nosotros, el USDA publica un precio de presupuesto para el farmer, ¿no? Como un precio tranquera para allá para Estados Unidos. Y nosotros por medio de diferenciales históricos y demás lo traemos acá a Argentina. Y hoy esos precios, a ver, en soja estamos hablando de 3.20, en maíz estamos por ahí un poquito más abajo de los 200, más tirando a 190, y en trigo también, ¿no? 200, 210. O sea, fíjense que no volvemos a ver valores que vimos hace meses atrás, ¿no? No nos tenemos que ir tampoco tan lejos. Entonces, la verdad está bueno para tener todo esto en cuenta y no dejar por ahí pasar oportunidades, que es lo que te brinda el mercado. O sea, en esto de que se anticipa, bueno, también en eso te da oportunidades de por ahí poder, por lo menos, calzar insumos o alguna herramienta donde permita obtener buenos precios y buenos valores. Bueno, Nico, José, la verdad que completísimo el análisis tanto a manera global como local y para todos los cultivos, así que seguramente lo estemos convocando para más adelante para que nos vayan contando las actualizaciones, estas estimaciones y proyecciones. Pero le dejo un espacio más a José, Nico, a cada uno para que por si quieren resaltar algún comentario o agregar algo que no hayamos mencionado, adelante, los escuchamos como para ir cerrando. Bien, ya que estamos con esto y que nos fuimos un poco más por el lado de la soja, en un momento estiramos bastante el análisis por ahí, es bastante similar la situación del maíz y no quería dejar pasar lo que estaba, si bien queda el 80% del maíz, tema precios por ahí no planteamos tanto, los precios se presionaron y arrancamos un maíz tardío que estaba cerca de los $240, hoy estamos debajo de los 190. Me parece que igualmente como planteábamos y tuvimos la buena campaña Brasil y planteamos la buena campaña de soja, perdón, de Brasil, la buena campaña que van a tener ahora de maíz, me parece que es un buen nivel de precios, teniendo en cuenta también que pasando de esta cosecha, en plena cosecha, quizás haya bastante mercadería, tengamos en cuenta que si bien es
va a tener algún daño en cuanto a rinde. Estamos hablando del 80% del maíz total que vamos a tener y por ende este nivel de precios por ahí puede estar presionado un poco más, teniendo en cuenta también que el consumo interno está bastante interesado en nuestro maíz, no hay tanta, como decía antes, decisión de venta del lado del productor hasta no tener la mercadería en la mano y no saber cuánto va a haber, y creo que aprovechar en este caso este nivel de precios o en todo caso las oportunidades que el consumo interno está dando, resulta bastante interesante y me parece que no hay que dejarlo pasar a la hora de lo que estamos comentando. Buenísimo, Nico, porque no habíamos hecho tanto foco ahí en el maíz, pero bueno, es similar, ¿no? No a la soja. Entonces, de vuelta, ¿no? Con ese comentario, por ahí no dejar pasar oportunidades, no esperando que algo pasó en el temprano. A ver, en el temprano no iba a haber producción, entonces pensábamos que, o estaba el rumor ese, y, bueno, no, tiene que tener precio, y no lo tuvo. Nos quedamos esperando por ahí que llegara a los $300, 280, y no, eso no pasó. Entonces, bueno, lo mismo en el tardío y sobre todo con Brasil, ¿no? Que entra con muchísima mercadería y ya está empezando a cosechar. Entonces, el mercado lo va a sentir, ¿no? A nivel internacional, Chicago va a estar por ahí más presionado por el lado de Brasil. Así que bueno, nada, gracias Fede, Vicky ahí por la invitación nuevamente. La verdad que un placer participar de estos espacios y bueno, nos vemos la próxima. Así es, cualquier cosa que necesiten estaremos de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias José, Nico, por haberse sumado y bueno, seguramente nos veamos más adelante. Así que muchas gracias a ustedes. Les mandamos un beso muy grande. Chao, gracias. Gracias, adiós. Bueno, Fede, esto ha sido todo por hoy. Todo por hoy, Vicky. Muy bien, nos vamos a reencontrar el miércoles para hablar de qué. El miércoles vamos a estar hablando con el ingeniero agrónomo Pablo Volati, ¿sí? Acerca un poco de cómo arrancó esta campaña, justamente cuántos milímetros nos faltan de acá a la siembra, sea de aquellos lotes de trigo no llegaron a sembrarse o bien ya pensando en maíz. Muy bien, agradecemos antes de irnos a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta bella transmisión, y a las empresas que nos acompañan y apoyan esta iniciativa de Preside, están con nosotros todos los días de agenda. Por acelerada me trabo. Le agradecemos a Banco Galicia, Volkswagen, Agrespert, Provincia de Santa Fe, Rizobacter, Metalfor, Telecom y en el día de hoy a Chakra Servicios que nos estuvo acompañando. Fede, nos despedimos y nos reencontramos el miércoles. Dale, muy bien, adiós. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok.